Si tienen sus Biblias, les voy a invitar a abrirlas al capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 de Efesios, donde esta mañana continuamos nuestro estudio sobre la armadura del cristiano. Capítulo 6 de Efesios, la armadura del cristiano. Esta es nuestra quinta semana en este estudio, el cual está repleto, ¿verdad?, de verdades que son vitales para la salud y la victoria espiritual de cada creyente en Cristo Jesús. Vamos a dar lectura una vez más a los versículos del 13 al 17 para introducirnos al estudio de hoy. Dice así el apóstol: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, o sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este tremendo pasaje el apóstol Pablo nos está enseñando, instruyendo acerca de los recursos que todo cristiano tiene para enfrentarse a esa guerra espiritual. Y por supuesto, el propósito es obtener la victoria. Efesios, que hemos estado estudiando por meses, es una epístola de contrastes. Comienza con los privilegios que todo creyente posee en Cristo y termina con el conflicto espiritual en el cual todo creyente se encuentra involucrado. Inicia con las bendiciones del creyente, con toda bendición, nos dice Pablo, en las regiones celestes, en lugares celestiales, y termina con la obra monstruosa de Satanás en contra de nosotros, y por supuesto termina con la lucha del creyente contra huestes infernales. Comienza con el propósito eterno de Dios y plan para su iglesia y concluye con el ataque de Satanás a la iglesia. Creo que en cuanto a nuestra experiencia, pudiéramos decir que cuanto más aguda es nuestra conciencia, nuestra realización del privilegio y la realidad de pertenecer al reino de Dios, más obvio se hace el ataque del reino de Satanás en contra nuestra. Nuestros privilegios espirituales son la razón del conflicto con nuestros enemigos. En esencia, el Señor nos ha bendecido, nos dice Pablo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, comenzando con la elección antes de la fundación del mundo. Imagínense, recuerden que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos ha llamado el Señor a andar a la luz de esa realidad, a andar dignamente de nuestro llamamiento, andad dignos de vuestra vocación, dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1. Nos ha dado el Espíritu Santo, quien es el poder detrás de toda energía, detrás de toda victoria contra el enemigo, y nos ha llamado a un conflicto espiritual para el cual Dios también ha provisto recursos, armas. Dios no nos envió a la guerra desprovistos o desprotegidos o desarmados. Sí que estamos en guerra, sin duda, pero todo lo necesario para obtener el triunfo está a nuestro alcance. Nuestra responsabilidad como creyentes es entender nuestra posición espiritual, entender lo que somos realmente en Cristo Jesús. Y creo que esto toma a veces tiempo, sino años, de realmente llegar a discernir y entender lo que significa pertenecer al Señor, estar en Cristo Jesús. Y por supuesto, requiere de nosotros la responsabilidad de vivir en obediencia a lo que Dios nos dice, utilizando estos recursos espirituales. En otras palabras, podemos ir a la guerra
No solamente que estamos en guerra, sino que podemos ir al combate, involucrarnos en esta guerra con la plena seguridad y confianza que, según las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 10:4, no militamos según la carne, porque nuestros enemigos no son carne o sangre, sino huestes espirituales, porque las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, ¿ven?, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para destruir las fortalezas, todo aquello que se opone a Él, en nuestra vida, en la iglesia y, por supuesto, alrededor nuestro. La victoria diaria es posible. La victoria diaria es una garantía cuando nos revestimos de la armadura de Dios y usamos las armas que Él ha diseñado para esa lucha. Cuando nos fortalecemos en el Señor, como dice Pablo. Todo creyente genuino, cada uno de nosotros que conocemos al Señor, experimentamos esta lucha espiritual. Somos conscientes de que estamos en una guerra, estamos en una lucha continua. A veces experimentamos victorias, a veces experimentamos derrotas. Qué lindo fuera que siempre saliéramos victoriosos, pero no es así. A veces somos derrotados. En la medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, en la medida que conocemos a Él más íntimamente, conocemos su voluntad, aunque nos volvemos más sensibles a este conflicto espiritual, creo que experimentamos más victorias que derrotas. Gracias a Dios por eso. Porque estamos siendo fortalecidos, según este pasaje, con el poder de su fuerza. Pero lo que es una realidad absoluta, y este pasaje lo subraya, es que no podemos experimentar victoria, no podemos fortalecernos en el Señor sin revestirnos de la armadura de Dios. No podemos. Es como ir a la guerra en pantalón corto y camiseta. Ahora que tenemos tantas imágenes de la guerra en Irak, cada vez que hay una imagen de la guerra de Irak en las noticias, o algo de Bagdad, o una de la Tikrit, o estas ciudades donde se encuentran las Fuerzas Armadas, vemos que estos soldados están equipados se ven más grandes de los que son por todo el equipo que llevan encima. O sea, no fueron ahí en camiseta a pelear, porque el enemigo es feroz, lo están comprobando día a día. Están expuestos a ese enemigo, por lo tanto tienen que estar bien equipados. Esa es la idea, el concepto de lo que Pablo está enseñándonos acá. No podemos pelear sin esta armadura. Repasando la armadura, vimos que está compuesta de 6 piezas. El apóstol Pablo está encarcelado, está siendo custodiado por guardias romanos y está observando la armadura que un soldado poseía de ese entonces. La primera pieza de esta armadura la encontramos en el versículo 14 del capítulo 6, donde Pablo nos habla del cinturón de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vimos que esto se refiere a una actitud verdadera en contraste a una actitud de hipocresía. No necesariamente Pablo está hablando del contenido de la verdad en el Evangelio, sino que está hablando de una actitud verdadera. Una actitud de compromiso con todo lo que es verdad y todo lo que es verdadero. Y lo que está diciendo Pablo es lo siguiente, que el soldado cristiano, si va a enfrentarse al enemigo, debe ser una persona que vive la verdad. Piensa verdaderamente, actúa verdaderamente, no miente, no se involucra en trampas. Es una persona íntegra, de eso está hablando. Es verdadero. En segundo lugar, vimos el escudo de la justicia. Dijimos que este escudo se refiere a la justicia, no que Dios nos imputa cuando recibimos por fe al Señor Jesucristo, por gracia sois salvos por medio de la fe. No se refiere a esa justicia que Dios provee al creyente, sino que se refiere a una justicia práctica en la vida del creyente, en aquel que ya ha sido justificado. Es una justicia práctica. Un soldado cristiano se conduce de una manera justa. Es una persona que se conduce de una manera santa. Es justo en todo lo que piensa, todo lo que hace. Es justo.
Y creo que usamos ese término aún en nuestro lenguaje. Cuando nos referimos a una persona íntegra, le decimos que es una persona justa. Su vida es correcta, su conducta es piadosa. De eso está hablando el escudo de justicia. En tercer lugar, vimos que Pablo llama la tercera pieza de la armadura el Evangelio de la paz. Y está hablando del calzado ahora. Está hablando del calzado del soldado. Y vimos que esto tiene referencia al hecho de que hay paz entre Dios y el creyente. No es de predicar el Evangelio, sino que Pablo está hablando de esa conciencia, esa realización, aquello que el creyente es consciente de que hay paz entre él y Dios. Habiendo sido justificados por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios es por nosotros. Y cuando estamos viviendo y uniformados con esa conciencia, podemos tener confianza. Si Dios es por nosotros, si tengo paz con Él, si Dios ya no es mi juez ni mi enemigo, puedo luchar, puedo confiar. Ese es el Evangelio de la paz. El soldado cristiano vive confiado entonces en esa verdad que Dios está a su favor. Dios está a su favor. El enemigo trata de decirnos que, no, Dios está en contra tuya ahora. No, eso es mentira de Satanás. Eso es quitarnos la pieza que aquí se llama del Evangelio de la paz. Bueno, vimos las primeras tres piezas de la armadura y dijimos que estas constituyen parte del uniforme regular del soldado. Siempre están colocadas. Es parte del uniforme. Como soldados siempre tenemos puesto ese uniforme. Aún el tiempo de los verbos que aquí se nos mencionan en los versículos 14 y 15 dice ceñidos, vestidos, calzados. Es algo con el cual el soldado está siempre uniformado. Está listo, está uniformado. Sin embargo, a partir del versículo 16, Pablo ahora comienza a hablar de tres partes de esta armadura que son inmediatas, son necesarias cuando el combate, la guerra se intensifica. Son imperativos. Y Pablo les dice, o expresa, tomad el escudo de la fe, aquí está el primero, tomad el yelmo de la salvación, tomad la espada del Espíritu. Puede ser que el soldado esté en un momento de receso en el combate, está sentado bajo un árbol, tomando algo de agua. El fragor de la guerra se ha detenido por un instante y se quita el yelmo, deja la espada a un lado y el escudo está también a su lado. Pero comienza el combate o el fragor de la guerra, de la batalla comienza otra vez y el soldado se para, que ya está uniformado y comienza entonces a aferrarse o a tomar estas armas que son obvias, necesarias para ese combate ahora. Estas son piezas que el soldado toma cuando llega el momento de, ahora sí comienza la guerra. El escudo de la fe. Dijimos que tiene referencia a creer, no es simplemente es la fe, el contenido del Evangelio, sino se refiere a vivir por fe en Él, a vivir por fe en Dios y lo que Él ha declarado. La fe, el escudo de la fe. Cuando creemos lo que Dios dice, levantamos el escudo y nos protege de los proyectiles encendidos del enemigo. Cuando creemos a Satanás y sus mentiras, el escudo cae. Y somos blanco de esos dardos encendidos, de sus tentaciones. Vimos que cada tentación se basa en una mentira del diablo que nos tienta a vivir y a actuar independientemente de Dios. Con que Dios dijo. Ahí viene la duda. Siempre Satanás comienza la tentación de esa manera, con que Dios dijo. Cada vez que caemos en la tentación, nos hemos tragado como Eva una mentira de Satanás. Esa es la tentación. Creerle a Él y no creer a Dios. Esta mañana llegamos a la quinta pieza de esta armadura en el versículo 17 que dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Esta mañana hablaremos de esta tremenda frase que contiene profundas verdades. Comenzaremos hoy y terminaremos la próxima semana, porque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Qué quiso decir Pablo con esto del yelmo de la salvación?
Es lo que vamos a contestar hoy y en nuestro próximo estudio. El yelmo, o el casco romano, estaba hecho de cuero grueso, con láminas de metal, estaban configuradas a la cabeza, al rostro, cubrían por supuesto toda la cabeza, ese yelmo cubría toda la cabeza y parte de la frente y el rostro, los costados del rostro del soldado. El propósito fundamental del yelmo era la protección, obviamente. ¿Protección de qué? Bueno, protección de flechas, protección de lanzas, protección, pero particularmente protección de la espada del enemigo. Particularmente aquella tremenda espada que los jinetes blandían, una espada de 1,5 metros de largo más o menos, con un largo o amplio mango, el cual se aferraba o el soldado agarraba con ambas manos y blandía. Y por supuesto, estos jinetes trataban de cortar cabezas, dividir mentes del enemigo, ¿no? O sea, partirles el cráneo si fuera posible. Y por supuesto, el casco tenía la intención de proteger al soldado de esos golpes de la espada enemiga. Aquí Pablo llama a este casco, o este yelmo de protección, el yelmo de la salvación. Es muy importante. Inmediatamente nos damos cuenta entonces que Satanás busca con su espada destruir la confianza y seguridad de la salvación en la vida de los hijos de Dios. Una estrategia muy común, como vamos a ver. El diablo siempre trata de lograr eso. Siempre trata de hacernos dudar, siempre trata de hacernos temblar, siempre trata de desanimarnos en cuanto a nuestra salvación. Es su estrategia, y vamos a ver por qué. Tenemos que ver lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la salvación. Tenemos que entender esto para poder discernir lo que el pasaje nos enseña. Algunos piensan que cuando Pablo dice que nos colocamos o tomamos el escudo el yelmo de la salvación, Pablo está refiriéndose a ser salvos. No tiene sentido en el contexto. Totalmente equivocado. Pablo no está diciendo al cristiano que después de haberle enseñado acerca del conflicto espiritual, por ejemplo, que hemos estado viendo, después de haber instruido acerca del cinturón de la verdad, después de haber hablado de la justicia, de la coraza de justicia, el calzado de la paz y el escudo de la fe, no le va a decir de repente, y ahora sé salvo. No tiene sentido. Es absurda la conclusión. Y sin embargo, qué interesante que algunos comentaristas han llegado a esa conclusión. El creyente ya es salvo. Pablo no está hablando acá a gente incrédula. Ningún creyente se encontraría en el conflicto con el diablo si no fuera salvo. ¿Me entiende? Satanás no lucha contra aquellos que ya le pertenecen. ¿Por qué va a pelear? Si ya son sus súbditos. Toda persona que no conoce a Cristo no tiene salvación, por supuesto. Pablo está dirigiendo esta instrucción desde el comienzo de la epístola a creyentes en Cristo Jesús. Capítulo 1 de Efesios ya comienza: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo. Los santos son los creyentes. Cuando habla de la salvación, ya tocó el tema en el capítulo 2, versículo del 1 al 8. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Nos dice Dios, quien es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La salvación ya se tocó en el capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, etc. O sea, obviamente Pablo está hablando a creyentes en Cristo Jesús. Toda la epístola está dirigida a creyentes. Entonces, cuando llegamos a Efesios 6:17, Pablo no está diciendo que debemos ser salvos. Entonces, ¿por qué usa esa expresión? ¿Por qué dice que debemos colocarnos el yelmo de la salvación? Es obvio entonces que Satanás siempre busca hacernos dudar.
desanimarnos en cuanto a esa salvación. En mis años de ministerio, en mis años de lidiar con creyentes a la luz de lo que veo, a la luz de la experiencia, creo que puedo decir sin temor a equivocarme que el problema más común entre los hijos de Dios es la seguridad de la salvación, o mejor dicho, la falta de seguridad de la salvación. Todo creyente ha lidiado con esto. Todo. Y algunos de ustedes están luchando con eso hoy, me imagino. Y la razón es que, como vamos a ver, es porque Satanás enfoca sus ataques justamente en esa área. Si nos hace dudar nuestra salvación, si nos desanima en cuanto a nuestra salvación, somos soldados débiles, abiertos y expuestos a todo tipo de ataque y derrota. Y es justamente lo que Él quiere que seamos, soldados derrotados. Creo que entonces que tenemos que entender con claridad lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la salvación, o siempre estaremos luchando con este problema de la seguridad de la salvación. Cuando viajo y predico en todos estos lugares que el Señor me ha dado oportunidad de hacer en estos años, a menudo, casi siempre, alguien me pregunta o me hace la pregunta a la luz de lo que han escuchado por la radio, etc. ¿Cree usted en la seguridad de la salvación? Bueno, yo trato de responder, lo que definitivamente no creo es en la inseguridad de la salvación. ¿Me explico? Detrás de esa pregunta está el problema si la salvación es segura o no. La Biblia nos enseña claramente 3 aspectos de la salvación que rápidamente vamos a cubrir hoy. Y que siempre tenemos que entender y tener claro en nuestra mente para no ser confundidos. La Biblia habla de la salvación en términos de salvación pasada, salvación presente y salvación futura. Pasada, presente y futura. La Biblia nos enseña que en Cristo Jesús el creyente ha sido salvado. ¿De qué? De la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, muerte física y muerte eterna. En Cristo Jesús, nuestros pecados han sido cubiertos, han sido perdonados. Él nos redimió, Él pagó por esos pecados. Esta es la tremenda doctrina de la justificación, por la cual Dios ahora nos declara justos delante de Él. Es una declaración forénsica, es una declaración legal. Dios, el juez del universo, nos dice que somos justos, no en nosotros, sino por virtud de aquel quien pagó por nuestros pecados y en cambio nos dio su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros llegásemos a ser ¿qué? Justicia de Dios ¿en quién? En Él. Dios nos ve justos, no en nuestro diario vivir, qué desastre sería, sino que nos ve justos en Él. Por eso es que la Biblia nos dice que somos justificados. Dios nos perdona y también nos cubre con la justicia de Cristo. Entonces, por un lado, hemos sido salvados de nuestros pecados. Esa es la salvación pasada. ¿Cuándo sucedió esto en nuestra experiencia? Bueno, en el momento que recibimos por fe al Señor Jesucristo. Cuando el Señor abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento y nos dimos cuenta, creímos el Evangelio de Jesucristo. Que entre paréntesis, no fue el resultado de su inteligencia personal, ni su capacidad personal, fue el resultado de que Dios, así como nos dice el capítulo 16 de Hechos, Dios abrió la mente, el entendimiento de Lidia para recibir lo que Pablo estaba predicando, y Pablo estaba predicando el Evangelio. Entonces, este es el aspecto pasado de nuestra salvación. Hemos sido salvados de la pena, de la paga, de la penalidad de nuestros pecados. En segundo lugar, la Biblia nos enseña el aspecto presente de la salvación. Estamos siendo salvados, ¿saben? Estamos siendo salvados. En otras palabras, estamos siendo librados del poder del pecado en nuestras vidas. Estamos siendo salvados. Romanos 5 nos dice, versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fíjense lo que la muerte de su Hijo hizo.
logró la reconciliación, la justificación. Pablo dice, mucho más, habiendo sido reconciliados, ¿qué? Seremos salvos por su vida, por su vida. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús hoy? Se tomó vacaciones. Ya su ministerio acabó cuando ascendió a la diestra del Padre. No, nos dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre hoy. ¿Qué haciendo? Intercediendo por nosotros. Fuimos salvados de la paga del pecado. Ahora estamos siendo salvados, librados del poder del pecado. Este es el proceso que la Biblia llama de santificación. Santificación. Romanos 6, por ejemplo, nos dice así: también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado, dice Pablo, en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis o lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y escuche bien, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ven? El pecado ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro amo, como lo era antes. Y cuando pecamos, ¿qué pasa? Bueno, 1 Juan 2 nos dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. No debemos pecar. Pero si alguno peca, dice el apóstol, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y la Biblia nos dice que si confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. No solamente eso, dice Pablo, además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercede por nosotros. Hemos sido salvados de la paga del pecado, estamos siendo salvados o librados del poder del pecado. Y en tercer lugar, el tercer aspecto de la salvación es que algún día seremos salvos o salvados de la misma presencia del pecado. ¿Ven? Este es el aspecto futuro de la salvación. El día llegará cuando no tendremos ya más lucha con el pecado, ni con la carne, ni con Satanás, ni con el mundo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque nos dice 1 Juan 3 que aquel día, cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Aquel día estaremos en su presencia y esto es lo que la Biblia llama glorificación. Ese es el tercer aspecto, o el último aspecto de la salvación. Y esa es nuestra esperanza. Algún día vamos a ser glorificados. Entonces, la salvación en la Biblia es un paquete completo. Escuche bien esto, porque algunos piensan que somos salvos tal vez del pasado. Pero cuidado en el presente, porque si nos resbalamos, ¡pum!, perdemos la salvación. Y otra vez comenzamos el proceso. ¡Qué ridículo! ¡Qué salvación tan absurda! ¡Qué enseñanza tan fuera de lo que Dios dice en su palabra! La salvación, en términos bíblicos, es un paquete completo. Incluye justificación, la salvación de la paga del pecado. Incluye santificación, que es el poder del pecado en nuestras vidas. Y finalmente incluye salvación de la presencia del pecado, que es glorificación. ¿Y saben qué? La Biblia nos enseña que si hemos sido justificados, vamos a ser ¿qué? Glorificados. Todo aspecto de la salvación, Dios la comienza, la desarrolla en el presente y la termina. El que comenzó la buena obra en vosotros, la ¿qué? Perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A los que antes conoció, también predestinó; a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Desde una eternidad pasada a una eternidad futura, las salvaciones de Jehová. Leímos eso hoy. Las salvaciones de Jehová. Y la Biblia declara eso desde el principio al fin. No es nuestra salvación. No es nuestra salvación. Es de Jehová. Si fuera nuestra, la perderíamos cada 2 minutos. Algunos de ustedes cada uno. Bueno, es nuestra esperanza futura que seremos glorificados.
Aunque ahora tengamos, como dice Pedro, que pasar por diversas pruebas. Bendito sea, 1 Pedro 1 dice 3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ven? Esa es nuestra esperanza futura. Por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál esperanza viva? ¿Qué esperanza? Versículo 4. Una herencia incorruptible, dice Pedro, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Ven? Nuestra esperanza futura, de salvación futura. Orando por los creyentes aquí en Efesios, el capítulo 1, versículo 18, Pablo afirma lo mismo, que Él está pidiendo por estos creyentes que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para, escuche bien, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nuestra glorificación futura, es nuestra esperanza, es nuestra esperanza. Estamos esperando aún nuestra glorificación. Cuando aún nuestros cuerpos van a ser transformados, lo cual nos habla el capítulo 8 por ejemplo, de Romanos, nos dice que la creación misma gime a una, y aún nosotros gemimos en nuestro interior esperando aquel día en que aún nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado a la imagen del cuerpo del Señor Jesús. Ese es nuestro futuro. Vamos a alcanzar glorificación. Dios la garantiza. Entre tanto, dice Pedro, tenemos que pasar por pruebas. Entre tanto, tenemos que sufrir. Pero, por supuesto, Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dice algo en cuanto a ese sufrimiento. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que usted está pasando hoy, piensa en su aflicción hoy. Estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria que ha de ser, o la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ven? ¿Está sufriendo usted? Claro, es parte del programa de Dios para su vida. ¿Estoy sufriendo yo? Algunos de ustedes piensan que porque me río o digo cosas simpáticas o humorísticas que yo no sufro. Algunos piensan así. ¿Saben qué? Les garantizo que sí. Pero lo que me anima es lo siguiente. Pedro dice, en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, en las aflicciones. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. O sea, no, está diciendo Pedro, esa esperanza futura de gloria, es algo que trae a mi corazón, a nuestro corazón, alegría. Aunque por el momento, dice Pedro, tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Algún día vamos a ser liberados. Entre tanto debemos ver las pruebas presentes a la luz de esa gloria venidera, ¿ven? Lo que pasa es que creo que cuando uno es más joven, piensa que uno va a vivir mucho. Que los años, tengo varios años de vida, voy a disfrutar lo que pueda, voy a servir al Señor, voy a gozarme con los hermanos y voy a tratar de gozar también este contexto en el cual Dios me puso el mundo, ¿no? No en el sentido malo de la palabra, sino, ¿saben qué? Esto pierde lo que nos apela con el tiempo. Porque, francamente, la salud se va, los años mozos se van, la figura se va, nos ponemos cada día más feos, más arrugados, más dolorosos, y que me duele acá, y que el otro, y si ya salgo de una me meto en otro, y que esta píldora, y que este remedio. Algunos de ustedes me trajeron remedios para todo mal habido por haber, y francamente es parte del proceso de desintegración que el cuerpo sufre. ¿Sabe, hermano? Nos estamos desintegrando. Todos. Entonces lo que pasa es que cuando uno llega a este punto comienza a tomar cierta alegría en el futuro, ¿ven? Claro, cuando uno es joven se siente fuerte, pero cuando uno ya está clueco, entonces comienza a ver el futuro con, qué bueno, ¿no? Que hay un futuro, porque el presente está feo y unos años más estoy peor.
Esa esperanza es el yelmo de la salvación, ¿ven? Ese es el yelmo de la salvación. El cristiano se coloca en el fragor de la batalla contra Satanás, ese yelmo. Es la esperanza que hay un futuro. Es una salvación que incluye el perdón de nuestros pecados, la liberación presente y finalmente la esperanza de que todavía, la esperanza de aquello que todavía no hemos obtenido, que es nuestra glorificación. Esperamos una salvación completa en el futuro. ¿Ven? La esperanza de la salvación futura, la cual es cierta y segura, es nuestro yelmo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5 lo siguiente, a estos hermanos en Cristo. 1 Tesalonicenses 5:8, puesto que nosotros somos del día, dice Pablo, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo, aquí está, ¿y por yelmo qué? La esperanza de la salvación, la misma expresión. La esperanza de la salvación, ¿cuál salvación? La salvación futura. Satanás busca que peleemos esta batalla sin ese yelmo de esperanza futura. Satanás busca destruir nuestra seguridad y socavar nuestra esperanza en esa salvación futura. ¿Cómo lo hace? Bueno, por medio de dos áreas. En primer lugar, Satanás causa desánimo y en segundo lugar, inyecta dudas en nuestra mente. Satanás busca desanimarte, busca desanimarme. Esta mañana vamos a ver, para terminar, cómo Satanás nos desalienta. Y la próxima ocasión veremos cómo él planta dudas en nuestra mente. Satanás planta o nos desanima subrayando nuestros fracasos, subrayando todo aquello que hacemos mal, apuntando a nuestros pecados, apuntando a nuestras debilidades, apuntando a los problemas que estamos soportando, estas aflicciones, que duran y no se van, son como esperanza de pobre. Ahí están largas. Y aparentemente no tienen solución. Problemas de salud, problemas de relaciones, etcétera. El enemigo utiliza estas situaciones para desanimarnos. ¿Ustedes se acuerdan de Elías? El profeta Elías. El profeta Elías allá en 1 Reyes 19, es un relato precioso de estos dos capítulos, 18 y 19, pero nos dice algo así, la narración. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado de espada a los profetas. Elías había tenido una tremenda victoria en contra de los profetas de Baal. 150 de ellos. Dice el capítulo 18 que se desgolló, se comió a 150 de estos profetas. Oró a Israel. ¿Se acuerdan que habían construido un holocausto y los profetas de Baal oraban a Baal y pedían que Baal se manifestara y se reía Elías de ellos? Y Elías dice en el capítulo 18, versículo 37, oró así: Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Por favor, Señor, manifiéstate, está diciendo Elías. Tú eres el Dios vivo. Estos son payasos. Y fíjense, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Después de esa manifestación, ¿cómo no? Y fíjense lo que Elías hace, o dijo: prended a estos payasos, dice, a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y ahí los desgolló. Ahí los eliminó, ahí se acabó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero imagínense la tremenda victoria, en un sentido de: yo pertenezco al Señor, soy siervo del Dios viviente, Dios me ha dado una tremenda victoria aquí. Y de repente, del gozo pasa al extremo de desánimo
más depresión, porque leemos entonces, después de que Jezabel dijo, voy a matar a ese Elías, por lo que hizo a los profetas. Viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Este es el gran profeta. Salió corriendo cuando Jezabel lo amenazó. Acaba de matar a 150 tipos y ahora Jezabel lo amenaza y empieza a temblar. Y se fue por el desierto un día de camino, dice ahí. El pobre Elías corriendo. 80 años más o menos tenía. Y está corriendo el viejito. Pa, pa, pa. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y después de correr, ¿cómo no? Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Contestó el Señor su oración? No, porque dice acá, bueno, se quedó dormido el pobre. Entonces, el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Este ya se había quedado a descansar y pidió que Dios lo liquidara y viene un ángel y lo levanta y le dice come. Entonces él miró y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, se sintió tan llenito, pues se echó a dormir otra vez. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta, otra comida. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches, imagínense, hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí nos dice que en un silbo apacible y delicado Dios se manifiesta. Cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le habla. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. O sea, en lugar de dar gracias a Dios, se queja. Está tan desanimado el tipo, el pobre profeta, que se queja. Se queja. Es una ilustración a veces que después de pasar una victoria, experimentar una victoria en nuestra vida, ver que Dios se ha manifestado de una forma obvia en nuestra experiencia, vamos al otro extremo. Viene el desánimo y nos desmoronamos. Emocional y espiritualmente nos desmoronamos. Como si Dios no pudiera sacarnos de esta, así como nos sacó de aquella. ¿No nos pasa eso? Por supuesto que nos pasa. Constantemente nos sucede. A veces nos sentimos cansados de la batalla, ¿no es cierto? Lo interesante es que el enemigo nunca se cansa, nosotros sí. Decaemos, nos cansamos y nos venimos abajo. A veces lucho yo con la preparación de un mensaje, ¿saben? Estoy cansado, pierdo el ánimo, no tengo ganas de seguir, otro mensaje, otro domingo, otro miércoles. Me vienen dudas en la cabeza, ¿realmente tendrá impacto lo que uno está enseñando? ¿Realmente está llevando fruto? Satanás tal vez viene a mi mente y me dice, has sido desobediente esta semana, ¿eh? Mira tu tiempo con el Señor, mira tus reacciones, mira cómo hablaste a tu mujer. Y tú te crees tan espiritual. Ya abandona eso, déjate de enseñar. Prepara ahí un bosquejito, cualquier cosa. No. Uno se desanima. Y cada uno de ustedes lucha con situaciones distintas, problemas distintos. Y Satanás viene y nos trata de desanimar. Tal vez tu esposo no es creyente. Esto es muy común. Por años has estado soportando una situación difícil en tu hogar. Y aquel nunca cambia. ¿Cuántas veces he tenido hermanas en mi oficina o en mis viajes que me han venido a hablar del problema con su esposo? A veces es al revés. Un esposo creyente con una esposa no creyente, pero en general es una esposa que tiene un esposo que no es creyente. Oras por él, tratas de ser una esposa cristiana, cumples con tus responsabilidades en el hogar y nada cambia. Los años pasan, nada cambia.
Y algunos de ustedes han llegado a la conclusión, ya me cansó este viejo, ya voy a colgar la toalla. Pero ¿no te acuerdas que eres creyente? Sí, pero ya me tiene hasta acá este. ¿Pero cuál es tu motivación? Es que ya estoy hasta aquí. O sea, no podemos ver bíblicamente, pero es que no vas. ¿Qué pasó? El desánimo ha socavado su fortaleza. Ha caído, ha decaído, se ha desanimado. Y Satanás inyecta y mete púa para que nos desanimemos. Cada uno de ustedes tiene una lucha particular. Cada uno de nosotros tenemos una lucha particular. Recuerda las palabras del Señor Jesús. Lucas 18:1. También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y ¿qué? Y no desmayar. Debemos orar siempre y no desmayar. Pero es que he orado tantas veces, orar siempre y no desmayar. Es que orar siempre y no desmayar. Palabras del Señor. Gálatas 6:9. El apóstol dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, ¿qué? Segaremos. Ahí está el desaliento, si no nos cansamos. Es como que estamos en una carrera. Aquellos que hemos participado en eventos deportivos, en carreras, sabemos que debemos tener un deseo y a veces el cuerpo ya no nos da, pero tenemos que seguir. Queremos descansar antes de la meta final. No, debemos continuar. Estamos en una lucha, esta lucha pronto va a terminar. El yelmo de la salvación nos protege cuando pasamos por estas situaciones. Nos recuerda Pablo en Romanos 13:11, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque la hora de salvación, la salvación futura, está más cerca de nosotros que cuando creímos, ¿ven? Y Pablo nos apunta a aquella esperanza de la salvación futura. No debemos desmayar. El apóstol Pablo fue el ejemplo de esto. Sufrió el apóstol, toda su vida sufrió. Y sin embargo, ya al término de su carrera, algunos días antes de ser martirizado, nos dice, el tiempo de mi partida ha llegado. Se dice, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7, a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. Y ahora, en el futuro, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Ama usted la venida del Señor? ¿Pertenece usted al Señor? ¿Está usted en la carrera? ¿Está usted desanimado? Continúe. Hay razones humanas para el desánimo, sí las hay. Y si bien es cierto que el enemigo las utiliza para desalentarnos, la verdad es que desde el punto de vista de la revelación de la palabra de Dios, de su verdad, no tenemos que ceder. El yelmo de la salvación nos protege. Dios nos ha salvado, nos está salvando y nos va a salvar finalmente cuando estemos glorificados con Él. Esta es nuestra esperanza de salvación. Es una certeza bíblica, no es simplemente un pensamiento romántico. Algo lindo de decir, es una certeza bíblica. Dios lo declara, Él lo garantiza en su palabra. Esa es nuestra esperanza, ese es el yelmo de nuestra salvación. Vamos a orar juntos. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu palabra, la cual nos anima, Señor, la cual nos da fuerza. Y gracias, Señor, por la exhortación de la misma. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta el fin. A menudo estamos cansados. A menudo tenemos la tentación y el deseo de abandonarnos. Sabemos que este es un ataque de Satanás. A menudo nos sentimos como Elías. Señor, ya llévame a tu presencia. Ya, mátame. Y sin embargo tu respuesta es, come, levántate, tengo aún más para ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en esa esperanza futura. En el nombre de Jesús. Amén.